van a ver en esta mañana. Estamos ya casi en plena Semana Santa. Amén. Amén. Y vamos a recordar un poco de lo que nuestro Señor sufrió por ti y por mí. Porque Dios, el Señor Jesucristo, sufrió mucho por nosotros. Amén. Entonces, yo quisiera recordarles, hacerles un recordatorio desde que pequeñito, hermanos. ¿Alguien recuerda que desde pequeño José y María tuvieron que salir de Jerusalén e ir hasta Belén? Porque había un censo. Amén. Amén. Iban a censar a todos los de Jerusalén, a todos los nativos de Belén. Estaban repatriados, estaban así como hay mexicanos que hay mexicanos en Guadalajara, así como hay mexicanos en Querétaro, en Chiapas, Veracruz, en Sinaloa. Hay mucho que es nacido en México, pero que se ha extendido, que se han ido. Pero vamos, ahorita no les doy cita bíblica, hermanos. No se distraigan. Entonces, por favor, yo les pido que pongamos toda la atención divina y nos demos cuenta de todo lo que andaban esparcidos, todo ese pueblo de Belén. Amén. Sí, amén. Entonces, el emperador hace un llamado para que todos los que eran nacidos en Belén vengan a Belén. ¿Ya acabaron? Ya. El nombre del Amén. pastor. Entonces, hermanos, tenemos que entender que cuando nos hacen un llamado, tenemos que acudir para agilizar nuestros papeles y ponerlos en orden. Amén. Para ponerlos en orden. Entonces, aún María estaba embarazada de Jesús, hermanos, cuando tuvo que ir de Jerusalén a Belén, varios kilómetros, y antes no había carros. No. Antes no tenían una Wistar. Antes no tenían un coche, una camioneta, una bicicleta, ni siquiera una moto. Un Spirit. O un Spirit. Blanco. Amén. Luego, Amén, blanquito. Y entonces, hermanos, ni burro, más que burro sí había, porque iban en un burrito, en un polluelo, un burrito atravesando el desierto, exponiéndose desde ahí Jesús, tu Salvador, hermano. Amén. Por eso tenemos que darnos cuenta quién ha venido a dar su vida por nosotros, porque desde ahí, hermanos, Jesús realmente desde ahí empezó su sufrimiento, desde ahí empezó su calvario, desde antes de nacer, porque él ya seguramente se contraía en el vientre de María, ya que los andaban llevando en el burrito. Imagínense un camino, si en carro es bien difícil, cuando estás embarazada y ahí vas y brincotea y unos topes, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes mal? Ahora en un burrito, en un pollino, ¿cómo iría María? ¿Cómo irían ellos? Entonces, hermanos, verdaderamente desde ahí ya venía el sufrimiento de tu Salvador. Él vino siendo rico, siendo el dueño del oro y la plata, siendo el dueño de todo esto, de toda la tierra, del universo y de todo lo creado por Dios. Él es el dueño y sin embargo vino a hacerse pobre aquí en la tierra, ¿me entienden? Vino a hacerse pobre aquí en la tierra para padecer, para sufrir, para pagar, para servirnos a nosotros que ni siquiera lo merecíamos, hermanos. Sin embargo, el Salvador a eso vino a la tierra, a dar su vida por nosotros, a servirnos a nosotros. Y a veces nosotros no queremos ni siquiera servirle tantito al hermano, ni siquiera servirle a tu vecino tantito, porque, ¿yo por qué? Tenemos que aprender, hermanos, a ser servidores, a ser serviciales uno del otro, así como Jesús con ese propósito y con ese plan vino, y ahí sufrió, llegó a Belén, hermanos, no encontró ni siquiera una plaza donde dormir. Llegando a Belén, José tenía parientes ahí, ni siquiera lo recibieron. ¿Has sentido el rechazo? ¿Has sentido eso de algún familiar que llegues y como que te ve indiferente? Sí. Que ni siquiera te pela, ni siquiera te dice, hijo, ¿le gusta un vaso de agua? No, es indiferente. Sí. Te desprecia. Así le hicieron a Jesús, que venía en el vientre de María, porque José tenía parientes en Belén. Y tuvieron que regresar y ponerse en un
pesebre, en un corral de burros, de vacas, de cerdos, de todo lo que ya había. Un lugar, el lugar más humilde, el lugar más, tal vez más sucio, y ahí nació tu Salvador. Amén. ¿Y todo Amén. por qué, hermano y hermana? Para que nosotros a veces ni le agradecemos. Sí, Para amén. que a veces ni siquiera nos damos cuenta lo que Él vino a hacer por ti y por mí. O sea, Él hace tanto, Él hizo tanto por ti y por mí, y nosotros ¿cómo le correspondemos? Mal. Mal. En lugar de apreciar a Dios, en lugar de servirle, en lugar de agradecerle, venimos a la iglesia para agradecerle, pero ¿a cuántos invitan ustedes? ¿Cuántos invito yo? ¿Y acaso vienen? No quieren venir a darle gracias. Pero el día que el Señor venga, ese día se van a arrepentir. Ese día se van a quedar. Yo ya les dije. Entonces, hermanos, tenemos que aprender nosotros los que estamos aquí de ser agradecidos con Dios, pero no solo aquí en este lugar, en todo momento, en todos lados. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Gracias por lo que hiciste por todos aquellos que creen en ti y que siguen creyendo. Amén. Amén. Y después nace en la cueva, después crece, se regresan a su pueblo, se regresan a Nazaret, y después su padre, que era carpintero, José, entonces Jesús empieza, desde niño le ayudaba a su padre. Oigan, niños, para que sepan que el propio Dios, el propio Jesús le ayudaba a José, que era su papá aquí terrenal, le ayudaba a los quehaceres en la carpintería. Y la gente, hermanos, veía que venía Jesús desde chiquito, como la edad de Jafet, venía con una carga pesada de madera, venía en su lomo, en su espalda, y traía, y toda la gente de ese pueblo de Nazaret lo veían como el hijo del carpintero, como el hijo de María, Sí. Y él venía cargando a sus espaldas, hermanos, venía cargando leña, venía cargando seguramente unas mesas, unas sillas, ayudándole ahí a su papá. Tal vez venía cargando la madera desde el monte o desde el desierto, de la selva, no sé de dónde, llevándole madera a su padre. Y así crecía Jesús, y así fue creciendo hasta la edad de 30 años, hasta la edad en que fue bautizado por medio del Espíritu Santo en el río Jordán. ¿Y quién lo bautizó ahí? ¿Alguien recuerda? Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista lo bautizó porque así lo requería el momento. Y ahí empieza otro calvario más de Jesús, hermanos. Se va al desierto por 40 días en ayuno absoluto. No bebía, no comía nada. Por eso le decían que demonio tenía. Porque como no comió 40 días ni bebió nada, pues él estuvo ahí pasando esa cuarentena de ayuno, hermanos. Y nosotros a veces un día no lo hacemos. Apenas si llegamos a hacerlo unas 5 o 7 horas. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ser hombres de ayuno también, mujeres de ayuno. Y entonces ahí llega el diablo y lo empieza a molestar. Y cuando ya vio que Jesús estaba más débil, porque él vivió en la carne, él era carnal como tú y como yo. Él iba al baño, él sentía deseos, pero todos los venció. Él tuvo sed, él tuvo hambre, él se sintió triste, él se sintió alegre. Y cuando más débil estaba, el diablo lo quiso atacar. Y diciéndole, cuando ya tenía mucha hambre, porque en la carne tenía hambre, pero en el espíritu vencía eso. Y le dice el diablo, haz que esas piedras se conviertan en pan. Para que al fin y al cabo, él sabía, el diablo conoce bien a Jesús. Sí. Y sabía bien que él tenía poder para convertir esas piedras en pan y poder comer y calmar el hambre. Amén. Amén. Pero ¿qué hizo Jesús nuestro Salvador? Le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Amén. Y así sucesivamente le enseñaba las ciudades, lo llevó a la cúpula más alta para que mirara y le dijo,
todo este terrenal que ves, todo este campo, toda esa ciudad, todo lo que tú ves en tus ojos, yo te lo daré si tú postrado me adoras. El diablo quería que le adorara. Sí. ¿Y dónde el diablo se mete a veces con los hijos de Dios? Cuando más descuidado estamos, cuando más débil estamos, es cuando el diablo viene y te ataca. Cuando estás más débil y descuidado, alejado de Dios, es donde el diablo por eso hace de las suyas. Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Porque el diablo va y busca a los débiles, a los que están alejados de Dios, a los que se enfriaron, a los que le dieron la espalda a Dios. Y por eso van cargando cargas, y por eso les pasan cosas, y por eso les reprende, y por eso va y como que los quiere devorar, porque están sin la cobertura de Dios. Y los agarra cuando más débiles están, hermanos. Amén. ¿Y esto por qué? Porque si un cristiano deja de orar, si un cristiano deja de congregarse, si un cristiano deja de leer la palabra de Dios, está débil. Espiritualmente está muerto. Sí, No carnalmente, no literal, pero espiritualmente está muerto. No tiene a Dios con él. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios a diario, orar a diario, congregarnos cada que se debe de congregar. En este caso aquí lo estamos haciendo cada 8 días y los jueves también. Pero entonces, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos flaquear, que nosotros no debemos debilitar. Pero Jesús soportó el ayuno, los 40 días sin beber, en el frío, en la tempestad. ¿Y por qué lo hizo? Todo por ti, hermano, todo por mí. ¿Y cómo le pagamos? Ni siquiera queremos recibirlo en nuestro corazón, ni siquiera queremos leer la Biblia, ni siquiera nos portamos bien, ni siquiera queremos cambiar. Tenemos que reaccionar, reflexionar, darnos cuenta, hermanos, que tenemos que cambiar de parecer. Tenemos que ser diferentes, agradecer el sacrificio que hace Jesús. Sí, amén. Más tarde, hermanos, después de ello, el Señor Jesús se da cuenta que entre sus 12 discípulos había uno que era un diablo, y ese era Judas, el Iscariote, no el otro, porque había 2 Judas. Amén. Amén. Hay veces hay Judas y dice, no, ese es un Judas, pero no el Iscariote. Es un Judas también, pero no el Iscariote. Entonces, hermanos, cuando Jesús, él sabía desde aún antes de nacer Judas, él ya sabía quién lo iba a traicionar. Él sabe todo porque es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Entonces él ya sabía todo, él sabía quién lo iba a traicionar. Y estaban en la cena cuando de repente Jesús les dice que ahí uno de ellos lo iba a traicionar. Sí. Y en eso salió Judas, como Judas salió. Sí. Por eso dice el dicho, como Judas. Y se fue, ¿a dónde creen? A vender a Jesús. A venderlo por unas monedas, unos denarios. Sí, de oro. Y fue con los sacerdotes y les dijo, yo se los voy a entregar. ¿Cuántas veces, hermanos, por una moneda entregas y te alejas de Dios? Entregas lo de Dios y te vendes y te vas. Acuérdate que Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, hermanos, por potasio. Entonces, así hay mucha gente que vende el evangelio. Hay mucha gente sin nombrar a los pastores, sacerdotes, que hacen del evangelio un negocio. Y ya ven el evangelio como negocio, ya no lo ven como algo espiritual, como algo amoroso. Pero la gente sinvergüenza, la gente tonta y torpe, mejor se va donde le hablen y le llenen el oído de cosas bonitas, en lugar de oír donde se diga y se hable la palabra verdadera del que todo lo puede. Amén. ¿Por qué? Porque solamente van porque les den de comer, porque solamente buscan a Dios para que les declaren cosas de mentira, porque ni siquiera se les hace.
ni siquiera es verdad. Y hablan de pura prosperidad, hablan de que esto y hablan de aquello, y se olvidan de corregir al congregante, y se olvidan incluso del amor a Dios. Amén. Amén. Y desde ahí ese Judas vende a Jesús, hermanos, lo vende por unas monedas y se va para entregar a su Salvador, al que iba a ser su Salvador. Y ya llega, estaban en el huerto de Olivo, hermanos. Jesús también ahí sufriendo, porque él no dormía en esa noche, hermanos. Él iba y venía, se acogía en un lugar, empezaba a orar a su Padre, regresaba con los discípulos porque les pidió a los discípulos que por favor le ayudaran en la oración. Y eso a veces nos pasa, hermanos. Yo les pido oración por una enferma, por un enfermo, por una necesidad, y a veces los mismos congregantes, la misma iglesia no apoya en esa oración. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración, hermanos. Orar por las necesidades, orar por México, orar por las iglesias para que se hable la verdad, para que hablen de Dios y no del mundo. Para nosotros ya no van ni las llevaditas, para nosotros ya no van esos chistes deshonrosos, porque nuestra boca no puede escupir para arriba ni para abajo. Nosotros no podemos hablar de cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sea, no podemos ser agua dulce y también al mismo tiempo agua amarga. No, hermanos, tenemos que aprender a hablar como Dios habla. Y de esa manera Jesús aún seguía sufriendo porque regresaba y los discípulos dormidos. Y en eso ya llega el momento que llega Judas con toda la población, con todo el gentío, hermanos. ¿Y saben qué? Le da un beso al Señor. Sí. Por eso le llaman el beso de Judas. Por eso a mí no me gusta mucho que me den mucho abrazo, porque a veces por atrás de la espalda te dan un cuchillazo. Sí, hermano, sí. Entonces hay mucha gente así, mucha gente hipócrita, que hasta te aborrece o no te quiere, pero te dan un abrazo. Tenemos que aprender a reconocer quién ama a Dios. Ese era Judas, el que le dio un abrazo a Jesús y le dio un beso. Y con eso, ¿qué pasó? Con eso lo entregó. Se lo llevaron, hermanos. Se lo llevan a Herodes, se lo llevan al otro, ¿cómo se llama? Pilatos. A Pilato, a Poncio Pilatos. Y luego ahí se lo mandan a Herodes. El chiste es que lo traían para acá. Yo no digo pobrecito porque Jesús sabía lo que estaba haciendo. Pero qué tristeza, todo lo que sufrió por ti, todo lo que sufrió por mí, y cómo le pagamos. Tenemos que entender que tenemos que amar a Dios. Tenemos que entender que tenemos que ser agradecidos. Y para entender que somos agradecidos, iglesia, tenemos que portarnos como Dios quiere que nos portemos. Ser cristianos no nada más en la iglesia, sino en todos lados. Sí, amén. Amén. Comportarnos como tal. Si estamos en un lugar y la gente se está llevando, tú no te lleves. Al contrario, cálmalo, dile, oye, estamos entre hermanos. Eso déjalos para lo del mundo. Amén. Sí, amén. Hay que hablar cosas de Dios que edifiquen, que nos bendigan, que llenen ese momento de bendición, el lugar de bendición. Amén. Amén. Entonces, tenemos que poner la muestra, ser diferentes. Que te critican por amar a Dios, que te critiquen. Sí. Preocúpate que te critiquen por ser un cristiano y que te digan cristiano hipócrita y mira cómo anda diciendo, mira cómo se comporta, mira qué palabrotas tan feas está diciendo. Eso sí te debe de preocupar, mujer y hombre. Eso sí te debe de preocupar, pero no nos debe preocupar lo demás. Porque ser cristiano es un orgullo y una bendición, porque estamos en el camino correcto. Amén. Amén. Así es que tenemos que tener nosotros, hermanos, la convicción de que nos vamos con Cristo en el arrebatamiento. Amén. Y ese es nuestro galardón, ese es nuestro premio, que nos vayamos con Él a las bodas del Cordero. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que levantarnos. Después, reconocer que Jesucristo sufrió y padeció por nosotros grandemente.
¿Qué pasa después? Se lo lleva con Poncio Pilato, con Herodes, ahí lo traen de un lado a otro, de un pueblito a otro, ni siquiera lo querían hacer justicia, ni siquiera querían hacer un juicio, porque decían, es que yo en este hombre no encuentro nada malo. Y le dice Poncio Pilato a los sacerdotes fariseos, les dice, a ver, díganme, este hombre, ¿qué mal le ven? ¿Qué hizo malo? ¿Qué hizo de mal para poder sacrificarlo o juzgarlo o meterlo a la cárcel? Nada, dice, le voy a dar un castigo y ya se lo llevan. ¿Y qué empezó a decir la iglesia de los fariseos? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Crucificaron a Jesús. Y hay de aquellos que se ponen en contra de Dios, hermanos. Aunque tenía que ser así, estaba escrito, profetizado, que Él tenía que padecer en una cruz, pero hay de aquel que lo sacrificó. Hay de aquellos que lo juzgaron. Había un hombre asesino, ratero, contumaz y maloso. Se llamaba Barrabás, hermanos. Sí. Y el pueblo, todavía Pilato le dice, miren, aquí tenemos un malo, un asesino. ¿A quién quieren que saquemos? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y saben qué pidió el pueblo? A Barrabás. Que se salvara. Pidió al asesino, el pueblo mismo, los pastores, los sacerdotes de aquel tiempo pidieron que mejor dejaran libre a Barrabás siendo un asesino, pero por celos, por envidia, por lo que sea, preferían que crucificaran a Jesús. Amén. Y así mucha gente se enoja, así mucha gente se enoja. Hay pastores, hay sacerdotes. Yo hablo en contra de los sacerdotes hipócritas, hablo en contra de los pastores y profetas hipócritas. Y se enojan porque les dices su verdad y les caes mal y te critican y te juzgan. Pero, ojo, así le hicieron a Jesús. Le tenían envidia, hermanos, le tenían envidia porque Él decía la verdad. Él hablaba con autoridad, no como los hipócritas. Y eso les molestaba a los otros. Y eso les sigue molestando a los pastores hipócritas de ahora, mentirosos. Solamente buscan el dinero. Entonces esos sacerdotes católicos que solamente buscan monitos con alcancía para que le echen moneda por aquí y por allá a sus alcancías y lucrar con ese dineral. Pero dicen que no piden diezmo, pero tienen empapado de monedas con alcancía. Alcancía es un hoyito que le hacen a su imagen de bronce. Amén. Amén. Y saben una cosa, eso es lo que a Dios no le agrada, la hipocresía. Pero cuando eres firme, cuando eres derecho, te critican, les caes mal, te juzgan, te ven mal. A nosotros nos ven mal, pastor, porque hubo un comentario en la televisión y dijeron los que son cristianos, los mormones, o sea, dijeron varios así, ellos no creen en nada de lo que hoy la iglesia, de los creyentes, hacen sus palmitas, ¿no? O algo así, creo, ¿no? O hoy es el día. Dice, pero los cristianos, los mormones, ellos no creen en nada de eso. Lo estaban diciendo en la televisión, ¿no? Yo estaba haciendo mis cosas y lo estaba escuchando. Pues hay cosas que no son, porque la palma muchos la toman como algo idólatra, como que con esta palma ya está protegida mi casa, como que con esta palma ya hay poder de Dios. No, señores, el único que tiene poder es Cristo, nuestro Salvador. Sí, amén. Entonces continuamos, gracias hermana, aquí continuamos con esto, de que después de que le hicieron un juicio, bueno, ni juicio, sino que dieron a Barrabás en lugar de Jesús, hermanos. ¿Qué pasó ahí? Se llevan a Jesús, le dan sus chicotazos
y todavía más, todavía padecer más. Todo el tiempo de Jesús fue padecer. Sí. Porque desde que ya era carpintero, desde que ya le ayudaba a su papá, el pueblo por eso nunca le creía. ¿Y cómo le iba a creer a Jesús que él era el maestro, que él era hijo de Dios, si lo vieron desde chiquito cargando palos? Y no le creían. Es como a ti, como a mí, que nos conocieron en el mundo donde vivimos, como éramos. Los que nos conocen no nos creen. Que va a ser convertido, que va a ser siervo de Dios, o que va a ser hijo de Dios, o que cristiano va a ser, si yo lo conocí bien cómo era. Así con Jesús lo conocieron, por eso no se dio cuenta. Por eso dijo Jesús que nadie es profeta en su tierra. Sí. Amén. Porque no le creían, porque lo vieron desde niño cargando. Sabían que María era su madre, sabían que José era su padre, el pueblo sabía que tenía hermanos y que tenía hermanas, tal como nos lo dicen las escrituras en Lucas, en San Juan, todo eso habla de ello. Sí. Y entonces sus mismos hermanos de papá y mamá, de José y de María, tampoco le creían. Y date cuenta, yo me doy cuenta cuántos de mis hermanos, somos varios, y cuántos creen en mi palabra. No es mi palabra, es palabra de Dios. Amén. Pero cuántos creen a la palabra que yo predico. Nadie. Entonces así con Jesús no le creían. Por eso dijo, nadie es profeta en su casa. ¿Por qué? Porque no le creen a uno. Sí. Entonces a Jesús no lo tenían como Dios, sino solamente como un hombre más. Amén. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Ya una vez que sufrió todo eso, que sufrió desprecios, cuando ya lo tienen castigando para llevarlo a la cruz del Calvario, le escupían, le vituperaban, que significa que se burlaban de él, le decían cosas, le pegaban, lo abofeteaban, le daban, yo creo, patadas, yo creo que unos golpecitos por las costillas, y después, hermanos, aún todavía se lo llevan en una cruz, se lo llevan cargando una cruz hasta la Golgota, hasta donde lo iban a sacrificar. ¿Ven? Pusieron la corona. Lo llevan y ahí va cargando su cruz, sufriendo por ti, sufriendo por mí. ¿Y qué hacemos por él? Nuevamente pregunto, ¿qué hacemos por ese sacrificio? ¿De verdad Dios ve en ti que valió la pena su sacrificio? Yo quisiera que tú dijeras y que él dijera, ay, mira, en mi hermana, en mi hermano valió la pena lo que hice por él, porque él ha creído mi mensaje, él está haciendo mi voluntad, él está caminando como yo caminé cuando estuve en la tierra, y eso le da gozo a Dios. Amén. Eso se llena de gozura el Señor, se llena de bendiciones, porque dice, valió la pena lo que padecí, lo que sufrí, por él, por ella. Amén. Sí, amén. Entonces hay que hacer la voluntad de Dios, portarnos bien, no mal. Sí. Amén. Amén. Y entonces lo llevaban con ese peso, sufriendo el peso de la cruz, padeciendo, se caía, se iba al suelo, se iba de lado, porque era muy pesada y le ganaba, ya débil, ya muy debilitado el Señor, ya llevaba su cruz, sufriendo por ti, porque dice, a través de este peso, a través de estos golpes, a través de esas burlas, esas humillaciones, yo estoy salvando a Brian, yo estoy dando la vida por la iglesia. Yo sé que a través de este sacrificio va a valer la pena y va a ser de gran bendición para muchos, amén. No para todos, para muchos. Amén. Y esos muchos somos nosotros los que hemos creído. Amén. Y ya llevaba su cruz. Y todavía más, hermanos, ya llegó a la Golgota, era como un monte, un cerro, puedes llamarle, y todavía lo clavan en esa cruz y le clavan las manos con unos clavotes así, gruesos, para que no se desgarrara y se fuera abajo. Y luego todavía de las manos, hermanos, todavía le clavan los pies, con otro clavo más, a martillazos. Date cuenta cuánto sufrió por ti el Señor. Y todo lo aguantó por ti, iglesia. Todo lo aguantó por ti que estás viendo este video.
que está viendo esta prédica, todo lo hizo por ti, lo soportó por ti, lo aguantó por ti, porque Él quería salvarte, Él quería salvarme, quería salvarnos a través de ese modo, porque todos íbamos al infierno, todos estábamos libres para ir derechito al infierno. Nadie iba a ir, pocos iban a ir con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de pecado. Pero Jesucristo, Dios mismo, hizo algo a través de su Hijo y lo mandó a sacrificarse por nosotros, la humanidad, todos aquellos que creemos en su palabra y que creemos en Él, hermanos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Levanten la mano los que están agradecidos. Levanten la mano los que verdaderamente se están dando cuenta. Todos, amén. Todos debemos, ahora gracias a Dios ya nos damos cuenta del valor que tiene su sacrificio en la cruz, el sacrificio grande que hizo por ti y por mí, y cómo vamos a corresponderle, cómo vamos a agradecerle. ¿Tú cómo le agradecerías a una persona que hoy, si tú no tienes casa, hoy te dijera, mira, acá te voy a dar esta casa? ¿Qué harías por esa persona? ¿Cómo le agradecerías? Seguramente de mucha bendición sería, y seguramente no tendrías con qué agradecerle. Pues así, cuanto más tenemos que agradecerle al que dio su vida por nosotros. Porque ¿quién más ha dado su vida por nosotros? Solo Jesús. No fue María, no fue el Papa, no fueron los santos de yeso, bronce, plata, oro y cuanto más. No fue nadie, ni nadie. Solamente nuestro Salvador, que nos ama mucho. Por eso dígale gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias. Y ahí aguantó y ahí soportó las burlas nuevamente. Y ahí Jesús le dieron un espadazo acá, con una lanza. Le abrieron, no en las costillas, porque a él no le podían golpear en las costillas, abajito de la costilla, y salió agua. Porque seguramente su preciosa sangre ya la había derramado por ti y por mí. Amén. Ella no tenía seguramente ya sangre, porque ya todo estaba. Pero él, como era Dios, tenía poder para seguir sintiendo. Y las burlas, se repartían los soldados su ropaje, su capa, se la repartían jugando ahí baraja. Y después todavía estuvo bastante tiempo, varias horas, ahí sufriendo hasta que Dios se lo llevara, hasta que Él muriera. Amén. Amén. No sé si sea del mismo tema, pastor. Un hermano hace poco me acaba de decir que Cristo nunca cargó una cruz, que porque era muy pesada. O sea, como yo digo, bueno, es cristiano él. Ajá. Y me comentó eso, que él nunca cargó una cruz. A ver, hermano, nada más usted le hubiera dicho, ¿está en la Biblia? Claro dice que está en la Biblia. Y dice que la cruz que él cargó, y hay muchas que le puedo mandar después de que llevaba la cruz. Sí. Entonces, por eso no caigan en eso de que no escuchen otra versión, otras cosas que no van con lo de la Biblia. Si está escrito, escrito está, señores. Sí, amén. Y si no existiera en la Biblia, entonces no vale. Y sí vale el argumento de otro. Por eso Pablo dijo, aunque aún nosotros y aún un ángel viniera del cielo con otra información diferente a la que ya está escrita, sea anatema. Cuidado con los que andan diciendo eso. Cuidado con los que andan transgiversando la palabra de Dios, porque ahí sí les puede venir juicio. Entonces tenemos que entender, hermanos, por eso hay que leer la palabra de Dios, para adaptarnos a lo que dice la palabra. Si no está escrito, ni a mí me lo crean, pero Él murió en un madero. Ahí se sabe que todo aquel que moría en un madero era anatema, era maldito. ¿Por qué? Porque era un pecador el que moría ahí. Sin embargo, Jesús se hizo pecador para cargar tus pecados y los míos. No porque Él tuviera pecados, Él nunca pecó, pero Él, cuando fue crucificado en la cruz, donde le pusieron hasta una leyenda, eso no lo pueden poner, yo creo, por ahí en una pared flotando, ¿verdad? Lo pusieron en una cruz, y Él ahí, cuando estaba ahí, estaba por pecador, pero pecador porque llevaba tus pecados y mis pecados. Ahí los crucificó,
Por eso Él pagó por nuestros pecados, para que ahora todo aquel que en Él cree sea salvo. Amén. Amén. Y todavía estando sufriendo en ese calvario, en ese sufrimiento, nuestro Salvador, hermano, date cuenta que aún todavía le dio vida eterna a uno de los malhechores, porque iban dos malhechores con Jesús, y uno de los malhechores le estaba criticando, le estaba, sálvate tú y sálvanos a nosotros, y se estaba burlando de él, pero el otro dijo, aún no tienes piedad de este hombre, tú a la verdad y yo estamos aquí porque nos lo merecemos, pero él es inocente. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Amén. Entonces tenemos nosotros que entender la palabra de Dios y saber y darnos cuenta todo lo que Jesús se sacrificó por ti y por mí. Todo lo que Él hizo, todo lo que sufrió, todo ese calvario, todo ese sufrimiento. Date cuenta, varón, date cuenta, mujer, que no vale la pena comerte el mundo y perder tu alma. Y como dice, ¿de qué sirve ganar el oro y la plata del mundo y perder tu alma? O por un ratito de placer y pierdes tu alma y contaminas tu hogar y contaminas a tus hijos, contaminas a tu economía, contaminas todo por andar ahí de coscolina, de coscolín. Por eso pórtate bien, cambia tu manera de ser, cambia tu perfil, sé un buen hijo de Dios, reconoce su sacrificio, date cuenta de lo que Él padeció y ahora sí empieza a caminar como Dios quiere que camines, hermano. Amén. Vamos a dejar todo eso en el nombre de Jesús y vamos a tener ahorita Santa Cena, gloria a Dios. Y bueno, solamente termino con estas palabras. Que Dios les bendiga, arrepiéntete, cambia, déjalo del mundo, no améis el mundo ni las cosas del mundo. No, ama amén. la palabra de Dios, ama congregarte, haz un esfuerzo, a veces no les gusta, ay, es que me despiertan muy temprano y tengo que pararme, yo trabajo toda la semana y yo no trabajo toda la semana y no trabajamos y nos esforzamos. Sí. Pero ahí está la diferencia, ahí está donde que el que honra a Dios, Dios le honra a él. El que honra a Dios, Dios lo va a honrar. Ahí va a estar a donde quiera que vayas, Dios va a ir contigo. Pero si no estás en obediencia, si hoy no tengo ganas, si hoy sí, mañana no, entonces ¿dónde está la bendición de Dios ahí? Si no hacemos un sacrificio y no es sacrificio, amén. Para mí es un gozo. Para mí es un gozo honrar y bendecir a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es que Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bendiciones a todos los de YouTube. Y que Dios les bendiga. Adelante. Págale.